Onda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, ¿qué tal por Miami? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todos esos negocios? ¿Qué negocios? Nada, el emprendimiento. El emprendimiento da mucho dolor de cabeza, no merece la pena, te lo puedo asegurar. Bueno, Ana está muy contenta. Jo, la verdad Sí, que no, lo de que nos hayan dado la beca esta de Google está muy bien. Ahora el problema es que hay que ejecutar en la beca, ¿no? Hay que llevar el proyecto y demás, pero bueno, saldrá bien. claro. Pues nada. Bueno, pues si quieres empezamos. No, sí, ya estoy grabando, ¿eh? O sea que... Ah, vale. Pues nada. Te voy a Dime. presentar, eso sí, te presento. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos a Binarios una semana más. Hoy está conmigo María Sánchez Díez, que es parte del equipo de innovación en Univision, en Miami. Movidito en los últimos meses, imagino. Sí, ha sido una locura, vamos, y sobre todo, bueno, yo creo que los medios estábamos muy poco preparados para la victoria de Trump, ¿no? Creo que vamos a hablar de las páginas de noticias falsas Sí. y uno de los componentes más importantes y que, vamos, que yo creo que han facilitado su proliferación es el tema de las burbujas de información, ¿no? Y cómo nos movemos solo y solo consumimos información de gente que piensa y siente las mismas cosas que nosotros. Yo creo que a los medios les ha pasado eso. Y vamos, que haciendo autocrítica, yo creo que estábamos poco preparados Pero para esto. completamente. Yo no sé si has notado ha sido un shock como no recordaba en la historia. Bueno, yo también llegué aquí a Nueva York con Obama recién elegido prácticamente. Y han sido 8 años en los que tampoco ha habido un shock político importante, ¿no? Y este ha sido el primero que he vivido, pero me ha sorprendido mucho la reacción de general de Twitter. Y yo creo que es por eso, porque mi timeline de Twitter probablemente piense como yo. Y entonces la elección de Trump ha sido un shock para todos ellos. Imagino que en Facebook pasa un poco también, ¿no? Te rodeas de gente que piensa como tú y entonces cuando las cosas no apuntan a esa dirección es como, pero ¿y esto por qué pasa si todo el mundo estaba de acuerdo en que esto era malo, ¿no? Efectivamente, yo creo que claro, también los algoritmos exacerban ese efecto muchísimo más, ¿no? O sea, yo no es para nada me gusta el discurso de echarle la culpa de todo a las redes sociales porque creo que lo único que hacen es amplificar comportamientos que nosotros naturalmente ya adoptamos, simplemente. O sea, los amplifican, potencian muchísimo su alcance. Que yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero y eso, no sé, no hay una forma de... Quiero decir, eso también nos obliga a pensar si no es por echarle la culpa, digamos, en el sentido de, oye, qué malas son las redes sociales, pero a lo mejor sí que tendríamos que empezar entonces a replantearnos cómo anunciamos las cosas, cómo contamos las historias, ¿no? O ¿En qué porque, sentido? no ¿Nosotros lo como sé. periodistas o como Sí, ciudadanos? no, como periodistas, la sensación que tengo es que no estamos contando las historias para un modelo de distribución que no es el que tenemos hoy en día. Y entonces ocurren estas cosas, que llega una web desconocida, muy pequeña, en Europa del Este y empieza a hacer noticias falsas y tiene un éxito que medios de comunicación consolidados con buena reputación son incapaces de igualar, ¿no? Y pues como que entonces no está creo que es un problema de la red social, pero también nosotros tenemos que adaptarnos entonces a esa corriente, ¿no? ¿O no? Claro, es una pregunta, vamos, un enigma muy bueno, ¿no? El que planteas. Yo, la sensación que he tenido consumiendo estas páginas es que el tipo de contenido que hacen es muy emocional, ¿no? O sea, busca excitar, estimular y hacer sentir como rabia a los usuarios. Entonces, yo qué sé, la fórmula de la información que ellos difunden es siempre un poco la misma, ¿no? Como titulares muy provocativos, vídeos con mensajes muy apasionados, todo es de veracidad dudosa, ¿no? Fuentes cuestionables, son montajes Sí, fotográficos, teorías de la cuando las conspiración. tienen, porque la mitad de ellas ni siquiera tienen fuentes. Efectivamente. O sea, son cosas que te hacen sentir algo, ¿no? Sí. ¿Debemos los medios entrar en esa dinámica? No lo sé. Lo que sí sé es que en un mundo donde la barrera para crear contenido se ha bajado tantísimo, este tipo de contenido que provoca una respuesta emocional por parte de unos usuarios que además se encuentran en un país que se encuentra súper polarizado políticamente, ¿no?
tiene muchas probabilidades de ser apto, ¿no? De triunfar en ese ecosistema informativo y de triunfar mucho más que a lo mejor contenido que es más factual, que a lo mejor no es tan emocionante, ¿no? Que es más aburrido. Yeah. Entonces, quizás por ahí vayan los tiros. O sea, cómo podemos en este sistema generar contenido que sea veraz, Ujú. pero que sea capaz de emocionar a la gente, ¿no? Que le llegue, ¿no? Sí, yo creo que nos ha pillado con el pie cambiado, porque imagino que tanto tú como en mi caso, por ejemplo, imagino que el tuyo también y el de todos los que hemos estudiado periodismo desde el principio, digamos que hemos trabajado luego en redacciones, nos han entrenado a hacer un contenido, que evidentemente todo lo opuesto a lo que sea emocional. Y entonces es difícil replantearte bajar, me pregunto si es incluso bajar, pero bueno, probablemente sea bajar, ¿no? Bajar a ese nivel tan básico, tan fácil, ¿no? De incitar a la acción, de ser emocional, de contar una historia y no preocuparte por el hecho de si es real o no, que era un pecado para nosotros, ya ha sido un pecado y sigue siendo un pecado. Entonces es complicado, yo creo, modular el discurso en ese nivel. No sé, Sí, lo pienso y es que me entra de escalofríos pensar que voy a hacer una noticia. A mí, titular una cosa con un titular clickbait ya me pone muy nervioso, pero me pone nervioso de que me enfada. O sea, me enfado conmigo mismo por caer en algo tan bajo y tan fácil, pero funcionan, y entonces es el problema. sí, bueno, no sé, yo creo que el reto va a estar en encontrar esas fórmulas y ser capaces de crear información, eso, que sea veraz, que sea rigurosa, pero que al mismo tiempo sea capaz de llegar a los usuarios de una forma efectiva, ¿no? Hmm, Yo no desdeñaría la emoción como componente que podemos aprender mejor a utilizar como periodistas para que nuestras historias sean más exitosas. Hay muchas emociones. El problema de estas páginas es que potencian siempre las más, vamos, para mí las más manipuladoras, ¿no? hmm. Como el enfado, sí, la Sí. rabia, Bueno, pero son las más hay otras, fáciles claro. de apuntar, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es por eso, porque es la fruta, lo que allí llaman el low hanging fruit, ¿no? La fruta más fácil de recoger del árbol. Es lo más sencillo, lo que menos tiempo te lleva. Totalmente, pero a lo mejor nosotros también podemos cambiar un poco ese paradigma de la información muy seria, muy seca y un poco aburrida, que yo creo que también si somos autocríticos tenemos que darnos cuenta de que hemos sido un poco aburridos y autocomplacientes y bueno, hay muchos pecados a los que hay que pasar lista, ¿no? De los Hmm, que hemos cometido los medios. Pero bueno, también hay otro tipo de emociones que podemos intentar explorar desde la información rigurosa, como a lo mejor puede ser la sorpresa hmm. o la alegría o hacerle ver a los usuarios que una creencia que tienen muy, muy metida dentro puede ser mentira, ¿sabes? No sé, creo que también debemos intentar aprender algunas cosas de todo esto, ¿no? Hmm. Que ya lo veníamos viendo en Facebook, ¿no? Que este tipo de contenido es el que triunfa, ¿no? Vamos, el que es más, es que yo lo veo casi como una cosa biológica, ¿no? El que en un sistema muy competitivo consigue el tiempo y la atención de los usuarios, ¿no? Es que además tú te estás metiendo en sus timelines entre las fotos de los bebés de sus amigos, de Hmm. las fotos de fiestas, los vídeos de animales, las actualizaciones de famosos, o sea, cosas que pueden ser muchísimo más interesantes que lo que nosotros tengamos que contar o más o que más necesarias, ¿no? Más primarias para ellos, ¿no? Hmm. Aquí me pregunto hasta qué punto de culpa tiene Facebook. Primero, a Facebook, ¿tú crees que a Facebook le interesan las noticias, el contenido periodístico? ¿O le da igual que sea periodístico o que sea inventado mientras funcione y tenga visita? Hombre, yo creo que Facebook en algún momento va a tener que asumir que es un gigante tan grande, ¿no? Que tiene un impacto en el discurso público, ¿no? Un impacto enorme Hmm, y que lo tiene que cuidar de alguna manera. hmm, Es decir, ellos son, por ejemplo, son rapidísimos identificando pornografía. Es decir, bueno, y no hablemos de, por ejemplo, temas que son para mí muchísimo más
ambiguos, como que si tú subes una foto de cómo amamantas a tu bebé, se dan muchísima prisa en encontrarla Ya, y quitarla. quitártela, ¿no? Pero sin embargo, en el caso de las noticias falsas, por ejemplo, o sea, creo que ellos reaccionan un poco cuando quieren, dicen que no tienen medios para tumbar contenido o para actuar frente a contenido, y en otros casos sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a empezar a cambiar. De hecho, ya los hemos visto dando algunos pasos adelante, pero desde luego no es suficiente todavía. Pero También es que los habían dado hacia atrás no hace mucho y habían quitado a todos los editores humanos de Facebook. Entonces, sí, los pasos hacia adelante son los que ya tenían y los quitaron. A mí me preocupa muchísimo. Y de hecho me empiezo a plantear si no es por eso que nos gusta más Twitter que Facebook, ¿no? Y a los periodistas. Porque en Twitter este tipo de jugadas no funcionan. Es como tienes tan pocos caracteres, vives y mueres porque dice el texto y tienes que ser claro y tienes que usar un dato y no puedes usar más de uno. Y entonces, como que el discurso es más parecido a lo que estamos acostumbrados, mientras que en Facebook es, no lo sé, es completamente manipulado, pero no tiene consecuencia. No tiene consecuencia mentir. Y bueno, otra cosa que no te he preguntado todavía es hasta qué punto crees que realmente ha sido lo de la noticia falsa ha influido en las elecciones americanas. ¿Crees que realmente ha tenido un impacto? Mira, yo creo que no se puede saber, que es muy difícil de calibrar. No, estas cosas, claro, o sea, sabemos cuánta gente se informa por Facebook, tenemos encuestas que dicen que hay un cierto porcentaje de la población que toma decisiones basadas en información que le llegan a través de redes sociales, pero claro, de ahí es que eso me parece dificilísimo saberlo, ¿no? O sea, yo creo que a ver, son dos fenómenos que se retroalimentan, o sea, ya existía en la campaña y en el país una polarización enorme. Y esto ha venido, pues lo que hablábamos antes, a exacerbarlo, a hacerlo mayor, a amplificarlo, ¿no? No sé tú cómo lo ves, ¿a ti qué te parece? Llevas más tiempo viviendo en Estados Unidos que yo. Yo creo que ya existía, previamente a la aparición de todo esto, existía todo un ecosistema que es el de la famosa alt-right, de la que se está hablando tantísimo ahora, una comunidad de extrema derecha online que gozaba de buenísima salud, ¿no? Porque se habían articulado en torno a Internet. Entonces yo creo que ese caldo de cultivo también ha permitido la proliferación de este tipo de contenido y su éxito lo ha facilitado. Sí, lo que me sorprende es que exista la comunidad, porque esto digamos que es la herencia del famoso Tea Party que hubo aquí durante los últimos 8 años y demás, y es un poco... Pero era siempre una comunidad tan... digamos, en demografía, que escoraba tan hacia gente mayor, poco interesada en el mundo de Internet, poco interesada en noticias, poco interesada en... Es decir, era gente que tampoco tenía un contacto con la realidad muy correcto, ¿no? O sea, no estaban muy bien informados, era una burbuja en sí mismo. Y no sé, me sorprende que de repente alt-right se haya vuelto tan buena manejando las redes, tan buena. O sea, con tanta capacidad de convocatoria, con tanta capacidad de saber aprovechar lo que es Facebook, qué funciona y qué no, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido de estas elecciones, con diferencia. Sí, también yo creo que, bueno, has mencionado un tema que es el de la falta de información, ¿no? El del alfabetismo digital, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bueno, digital, informativo. Pero es que yo la sensación que tengo es que en muchas ocasiones, cuando hablamos de posturas políticas tan polarizadas y tan radicales, a la gente le da igual lo factual, simplemente está buscando la información que valida lo que sienten y sus creencias, ¿no? Y sus modos de ver el mundo. Entonces, realmente ahí, ¿qué se puede hacer también, no? No sé cómo lo ves tú. No, igual, más o menos. La verdad es que es un problema complicado, pero me ha sorprendido sobre todo el valor que se le está dando a esto de la noticia falsa y
la importancia que ha podido tener o no, porque hemos pasado por muchas etapas desde la victoria de Trump de negación, de aceptación y de cosas así, Totalmente. y es parte de eso, ¿no? Es parte de, bueno, pero ha tenido que pasar algo que no esperábamos, ¿qué puede ser? Entonces las noticias falsas es una parte de eso, igual que lo de la influencia rusa es una parte de eso, igual que muchísimos factores que no hubieran importado en las elecciones normales, en esta, por ser el candidato que es, que ha ganado y demás, como que ha tomado importancia. Yo no creo que esto hubiera pasado si hubiéramos hablado de un candidato republicano más moderado, más normal. Yo Claro. creo que es porque es Trump, más que es porque ha ganado el Partido Republicano o la derecha estadounidense. Totalmente. A ver, dos cosas. Primero, de lo que dices. Por un lado, creo que todo este pico de atención que está recibiendo el universo de las noticias falsas, bueno, es muy periodístico y es porque, una vez más, ha sido la prueba de que Internet lo tiene todo patas arriba, que estamos buscando, que a veces pasan cosas que se nos pasan por delante y ni las olemos, ¿no? O sea, existe un ecosistema informativo, nosotros vivimos súper pendientes de lo que dicen 10 personas, y mientras tanto hay millones consumiendo fuentes de información que es que ni las hemos visto. O sea, es que a excepción de un artículo que sacó Herman en el New York Times y del trabajo que ha hecho Craig Silverman en BuzzFeed, la mayoría de los medios ni siquiera le hemos dedicado un minuto de nuestra atención a todo esto que estaba pasando en un ecosistema del que supuestamente somos expertos, ¿verdad? Eso Entonces, es lo que me empieza a preocupar, que a lo mejor no somos tan expertos como creíamos. vamos, mi respuesta es que no, después de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en este proceso postelectoral de soul searching, como dicen los americanos, pues yo creo que estamos mirando mucho a esta parte que es la que más nos atañe. O sea, a ver, nosotros nuestra influencia en lo racista o no racista, que sea la mitad de Estados Unidos o retrógrada o lo que sea, no es una cosa que nos ataña tanto como esto, ¿no? Entonces yo creo que también por eso ahora mismo estamos en este estado de shock. Y luego lo segundo que has mencionado es Donald Trump. Yo creo que Donald Trump y estos fenómenos online se retroalimentan, ¿no? Es que su auge como candidato es el candidato antisistema, ¿no? El enemigo de lo políticamente correcto, una persona que no tiene miedo a decir lo que piensa, incluso cuando ofende a todo el mundo. Y esto encaja muy bien con la identidad de todas estas webs y todos estos movimientos online del alt-right que han desdeñado el establishment político y mediático, ¿no? Es decir, cuando Donald Trump se opone a él desde lo político y lanza su candidatura diciendo yo drain the swamp, ¿no? O sea, no voy a ser como el típico político de Washington, yo no tengo nada que perder, no quiero hacer carrera de esto, solo quiero hacer lo que sea mejor para América. Y esta gente es un poco el mismo mensaje, pero bueno, en contra de los medios, ¿no? Que se ven como una burbuja liberal de gente que se ríe de la América rural, ¿sabes? Yo qué sé, es que incluso han compartido la obsesión, una de las obsesiones fundacionales del alt-right es que Obama no nació en Estados Unidos y es una teoría que Trump le ha dado de comer muchísimo, ¿no? Desde el principio. Sí, y me preocupa porque ¿cómo se combate esto? Porque al fin y al cabo, sí, la principal arma para combatir este tipo de situaciones suele ser la información veraz, bien dada, bien contada, pero resulta que es que el movimiento se basa precisamente de partida en considerar que los medios son corruptos y no están dando buena información. Sí, es que es complicado buscar una forma de contrarrestar, ¿no? O sea, entras en un populismo demagogo muy, muy, muy difícil de combatir. Pues totalmente. A ver, yo por un lado, a ver, ¿qué podemos hacer ante esto? O sea, yo creo que mucha parte de la respuesta tiene que venir del propio Facebook, ¿no? Por otro lado, podemos también adaptarnos y reaccionar a este ecosistema. Por ejemplo, yo no sé si conoces la web Snopes, que se dedica desde hace tiempo a
a verificar hoaxes que circulan por Internet, y en los últimos meses, aunque no han dedicado toda su energía, porque desde luego el volumen de esta información falsa es inasumible, sí que algunas de los fake news que más éxito han tenido se han dedicado a, mm, a verificarlos y a decir si eran verdad o no. La mayor parte de las veces pues no lo eran. Entonces, no me extrañaría, por ejemplo, para nada ver que dentro de las redacciones a lo mejor empieza a ser necesario o vamos a ver surgir personas o reporteros que estén dedicados a tiempo completo a desmontar estos bulos, ¿no? Que a veces son de política, pero a veces son de la historia de un niño, de la niña que tiene una enfermedad que no sé qué, ¿no? O sea, cosas que circulan por Internet que son virales, que tienen todos los componentes esos emocionales para que los usuarios los compartan, y alguien tiene que decir, oye, mira, no esto es. no es verdad. Entonces, Sí. A lo mejor vamos a empezar a ver fact-checking de Internet. Eso, vosotros habéis hecho muy buen trabajo de fact-checking ahora en estas elecciones, Univisión en general, y de verdad, enhorabuena por hacerlo. Lo que me preocupa es simplemente que el efecto no sea, que al final los que consumimos ese reportaje de fact-checking y ese reportaje somos los mismos que ya estábamos consumiendo información y no la gente que se ha creído eso. ¿Entiendes? Que Sí, no llega. totalmente. Entonces estamos en esta burbuja de, sí, se está haciendo lo que se tiene que hacer, estamos luchando contra este tipo de cosas, pero luego al final a la persona que tiene que llegarle no le llega por los 50.000 filtros que sean. En uno de ellos, por ejemplo, Facebook, la propia Google, creo que salía esta semana, ¿no? Que cuando buscas en Google los judíos son, lo primero que te sale como respuesta es malvados, y encima cuando aprietas en esa búsqueda, las primeras 8 de las 10 primeras entradas son gente argumentando eso, ¿no? Es como, pero ¿en qué? ¿No, ¿tiene Google un papel aquí que jugar o no? Es decir, ¿tiene que mantenerse neutro o tiene que implicarse y tomar una posición y decir, no, mira, esto no es correcto, no podemos estar considerando que todo puede decirse, tenemos que tomar una posición no de censor, pero por lo menos de control, de editor, ¿no? De cierto control. Y es lo que se le pide a Facebook, al fin y al cabo, ¿no? No puedes decir el 10% del timeline de las personas son noticias, pero nos da exactamente igual de dónde vengan, porque estás exponiendo a miles de millones de personas a cosas que pueden ser falsas y no eres un canal. Y cuando llegas a ese nivel ya eres un editor, digamos. O sea, deberías de jugar la labor de editor. Sí, a mí o sea, desde luego tienen medios para hacerlo. Otra cosa es que les interese. Yo creo que no sé cuánto le queda a la era esta de los algoritmos agnósticos, sobre todo cuando estamos viendo constantemente que lo son para lo que les interesa, ¿no? O sea, que no hay, Google jamás sugiere resultados que aludan a la pornografía, pero sí dice que las mujeres son inútiles, te sugiere que digas que las mujeres son inútiles o que los judíos son malvados. Bueno, pues yo ahí veo un doble rasero moral, vamos, que salta a la vista. No lo sé. Luego también, creo que tú mismo mencionabas esta semana en algún tuit que te he visto que algunas de las herramientas que ellos han desarrollado, como AMP o Instant Articles, lo que hacen es homogeneizar el diseño, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a comentar, porque yo creo que es un giro interesante que no se me había ocurrido y se lo leí a alguien, y es cierto, es que ahora con AMP y con todas estas cosas, todo el contenido tiende a renderizarse igual, porque es una forma de ganar velocidad, tráfico y demás, que me parece de verdad una cosa que necesitamos. Tenemos que tener este tipo de herramientas, y si te pones en plan romántico, está muy bien que una pequeña publicación tenga el mismo nivel de visibilidad que el New York Times y pueda tener ese mismo estilo y no tenga que estar pendiente de pues mi página no carga tan rápido, no tengo un buen servidor o lo que sea. Pero claro, la parte que no entiende, que no habíamos entendido, no habíamos visto, es la de bueno, eso también quiere decir que un tío digo Europa del Este porque es de donde resulta que han salido sorprendentemente muchísimos sitios de noticias falsas, y ahora si quieres comentamos un poco más sobre esto, pero un tío que tiene una página de Europa del Este diciendo chorradas sobre Trump solamente por conseguir tráfico, tiene el mismo reconocimiento y el mismo nivel que una noticia de New York Times. Sí, o sea, la respuesta es sí, ¿no? O sea,
O sea, además, estaba leyendo un documento que ha creado una profesora de periodismo de la Universidad de Massachusetts, que no sé si lo has visto, pero está como elaborando una lista, estudiando muchas de estas publicaciones, intentando llevar un poco un inventario, que es una de las cosas que no existe, ¿no? Sí. Y ella hablaba como de los pasos que tomaba o cosas como rasgos comunes que tenían estas páginas y que había identificado, y una de ellas era como que el diseño en general solía ser muy Sí. falso porque no necesitaban que fuera bonito, ¿no? Ujú. Entonces que en general estas páginas pues el estilo, vamos, era un poco más o menos el mismo, ¿no? Mucho banner, mucha letra en mayúscula, todo en general bastante feo, ¿no? Ujú. Google AMP y Instant Articles hace desaparecer eso, porque además el tipo de renderización que hace tiende eso a homogeneizar también el diseño, y muchas veces el diseño va asociado a la credibilidad, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando empiezas a hacer tipografía cuidada, el Claro. texto bien espaciado, las fotos bien puestas en un tamaño decente, tiendes a creer que el contenido le han puesto un cuidado detrás que indica que están orgullosos o le han dado cierto valor al trabajo, ¿no? Por eso funciona también el diseño. Y yo creo que antes, como tenías que salir a imprenta y es un coste enorme, hacía un poco de filtro, ¿no? O sea, tenías que tener una responsabilidad solamente por el hecho de que estabas gastando un montón de dinero en llegar a las personas o por ejemplo la televisión. Es que emitir algo en directo costaba muchísimo dinero, costaba muchísimo trabajo, con lo cual era un esfuerzo común en el que todo el mundo se sentía implicado y eso sube la calidad. Pero claro, estamos hablando de gente que puede ponerse una webcam y decir cualquier chorrada o escribir cualquier tontería y tiene el mismo impacto. Es que es Claro, me, pero bueno, sí, dime. No, es decir, que me lo llegas a decir hace un año. De hecho, me lo llegas a decir 3 meses antes de las elecciones americanas y yo hubiera sido el primero que hubiera salido con la bandera diciendo esto es el futuro, esto es lo mejor, todo el mundo tiene que tener una voz, todo el mundo se le tiene que escuchar igual, esto es fantástico, lo mejor que le ha podido pasar a los medios de comunicación es que cualquiera pueda fundar una revista, un blog, lo que sea, y ahora me estoy empezando a plantear que a lo mejor no era una buena idea del todo, ¿sabes? Ya. A ver, yo aquí eso volvería como a reiterar una idea, que es que si todo esto está funcionando es porque existe un momento político donde hay una radicalización enorme. Es decir, esto simplemente yo tal y como lo veo, le echa más leña al fuego, ¿no? Pero si ha podido prosperar es porque existía un caldo de cultivo previo, ¿no? Porque ha habido gente que se ha sentido muy agredida por cosas que han pasado durante la presidencia de Obama y bueno, Trump ha surgido como una respuesta a eso, yo lo veo así un poco. O sea, sin datos ni nada, ¿no? Es mi interpretación personal. Sí, no es una cuestión de en qué bando estás. Bueno, que amplificar es eso. Amplificar quiere decir que lo bueno sube mucho y lo que baja mucho, ¿no? Al final estás llegando a extremos cada vez mayores por eso precisamente, porque involucras más a la gente de lo que se involucraba antes o más gente está expuesta a información de la que estaba antes. Había mucha gente antes que tampoco le preocupaba la política porque simplemente no seguía la política, no estaba pendiente de esto. No le llegaba nunca una noticia de política o no se preocupaba por leerla. Y ahora en redes sociales probablemente estés más expuesto de lo que estabas antes. Yo creo que la gente ahora mismo lee más información pura y dura de lo que se leía antes. La gente que la leía antes leía mucha, pero es que ahora todo el mundo lee, aunque sea algo, está expuesto mínimamente. Y antes los informativos de televisión a lo mejor le dedicaban un minuto a la actualidad del día y el resto eran noticias bastante fluffy, ¿no? Bastante, bueno, mira qué bonito este perrito o lo que sea. Y ahora, sin embargo, si estás en Facebook, sabes que aunque te llegue poco, ese 10% que te llega en tu timeline, pues son cosas que no estabas acostumbrado a ver antes. Efectivamente. No sé, estoy preocupado. No, ya te oigo, Ángel. No, a ver. Es que yo no pensaba que me iba a afectar tanto, pero te juro que me ha afectado de una manera que yo no pensé que me hubiera podido afectar. No tanto que haya ganado un partido u otro, un candidato u otro. Yo ni siquiera tengo derecho a votar en Estados Unidos.
mi vida aquí relativamente está no llegando a un fin, pero tarde o temprano volverá a España, ¿no? Es decir, no tiene por qué, si me quedo aquí, no estar en Nueva York, que también es un poco una burbuja. Como que no tengo tanto que perder como otra gente que ha votado y que realmente se implica en la política norteamericana. Básicamente lo miro así, yo no tengo derecho a votar en este país y por tanto no puedo tampoco esperar o quejarme por el resultado de una votación porque es que no tengo derecho, digamos, ¿no? Pero me ha Bueno, afectado a un nivel que no pensaba que me iba a afectar y más por la metafísica del asunto, ¿no? Como problema de comunicación, como alguien que está metido en el mundo del periodismo, esto ha sido un cambio para mí de mentalidad que todavía no acabo de... no me he adaptado a la nueva realidad. Estoy todavía pensando, estás en negación. algo ha fallado en la parte que teníamos de antes, algo ha fallado en el modelo que teníamos antes, algo se ha roto, pero mi mente todavía no ha aceptado el nuevo status quo. Sí, pues algo, claro que algo se ha roto, lleva rompiéndose yo creo Sí, que un montón de tiempo, ¿no? sí. Parte de ello es que, pues, un poco, si me hablas de la parte periodística, que es un poco la que conocemos nosotros mejor, es que constantemente nos hablamos a nosotros mismos y escribimos cosas que solo nos importan a nosotros pensando en cómo las va a recibir, cómo las vamos a recibir nosotros mismos casi. O sea, vivimos permanentemente de espaldas a las audiencias. De pronto llegan 4 chavales de Macedonia, hablando de lo que decías de Europa del Este, que es donde han proliferado algunas de estas páginas, y ellos mismos lo decían en la exclusiva que sacó BuzzFeed a este respecto. Probamos varias personas, vimos que Bernie Sanders era un candidato muy viral también, pero ni remotamente provocaba tantas reacciones como Donald Trump. Hicieron como ensayo y error hasta que vieron como que existía este filón de atención y de hambre, ¿no?, de contenido en torno a un personaje, y lo han explotado. Nosotros no hacemos eso, o sea, lo hacemos, pero todavía teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición, es muy poco lo que sabemos sobre lo que quieren los usuarios, sobre lo que quiere la audiencia. Seguimos más bien siendo reactivos, echamos algo ahí fuera y lo monitoreamos con Google Analytics o con otras herramientas, pero no lo hacemos al revés, no escuchamos primero, no testeamos. O sea, es decir, sigue siendo un uso de la tecnología y del estudio de las audiencias muy reactivo, ¿no? Y sin embargo, esta gente ha utilizado como la ingeniería social esas emociones, ese aprendizaje sobre esas lagunas de atención, y han empezado a explotarlas cuando en los medios generalistas todavía nos estábamos riendo de Trump, le estábamos riendo las gracias. Sí, yo ahí también creo que hemos tenido muchísima culpa por seguirle el juego durante tanto tiempo a Trump, pensando que era absurdo que pudiera ganar las primarias republicanas, y entonces era como, jaja, mira qué divertido lo que ha dicho hoy. Y ahí, pero no sé hasta qué punto hubiéramos tenido los medios un papel determinante. No sé, me da mucho miedo. Me da miedo porque esta gente de Macedonia, vamos a ponerlos, vamos a llamarlos los macedonios, vengan de donde vengan, los macedonios, el interés que tienen en este mercado es puramente ganar dinero y atención. Yo creo que los periodistas, mal que mal, somos quijotescos en nuestro trabajo. No estamos aquí para ganar dinero, porque hay profesiones mucho mejores para eso, y siempre lo hemos hecho un poco por el tema de, oye, nos gusta pensar que estamos contribuyendo, que estamos haciendo algo, que estamos descubriendo algo que no se conocía, o estamos ayudando a contar algo que es complejo para mucha gente de una forma sencilla, pero esta gente no tiene esa motivación. Y no sé, María, te digo la verdad, yo lo que quiero es que alguien me dé un abrazo y me diga que todo va a salir bien y que no hemos roto el periodismo para siempre, que hay forma de sacarlo adelante. Sí, bueno, es que es una responsabilidad compartida, ¿no?, entre todos. También los lectores y el público tiene un poco de... O sea, van a tener que empezar a prestar más atención a lo que leen si quieren recibir información de calidad, ¿no? O sea, por un lado nosotros se lo tenemos que facilitar. Sí. Facebook lo tiene que permitir, pero también existe una parte de la responsabilidad, ¿no?, de poner atención a lo que se lee. Pero claro, yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer? Si la gente ya, las noticias ya o la información, digamos, factual sobre el mundo o la política o lo que sea, ya está compitiendo con tu notificación de WhatsApp de tu novia, con tu madre que te está diciendo que no te olvides de traerle el tupper a casa, con las fotos en las que te ha etiquetado no sé quién, que son todo cosas
que a un humano, que al humano medio, que a la persona media, son mucho más cercanas a su vida, ¿no? Y entre todo eso está las noticias, que ocupan un trocito pequeñito de nuestra atención y de nuestro tiempo. Esto es una O sea, buena Sí. cosa. Yo te iba a preguntar, se me ha ocurrido así de repente, pero tu primera impresión sobre esto, dímela. ¿Te parece que a lo mejor ahí está el problema? El hecho de que hemos puesto las noticias junto a otro contenido que no es noticia y es personal. Por ejemplo, antes, cuando te ponías a leer el periódico, estabas leyendo el periódico y lo único que había era noticias y no tenía nada que ver con el resto del mundo. No aparecía una foto de tu hijo en el periódico, salvo que tu hijo fuera alguien famoso o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, no tenía un componente personal. Te metías en ese estado de voy a leer lo que pasa en el mundo y estabas haciéndolo. Mientras que ahora es la foto de un perro. Mira qué bonito el paisaje de no sé dónde, mira lo que ha pasado hoy en el mundo. Mira otro perro, mira un bebé. Como que te cuesta pasar a Sí, ese nivel de actividad cerebral de, bueno, estoy haciendo otra cosa que es más importante o que tiene una importancia diferente, ¿no? Que no tiene por pues qué ser es, más importante. pues es que eso ya no va a volver a Ya. cambiar. Ujú. Ya. O sea, no veo un mundo en el que ya podamos tener la atención Sí. exclusiva de un lector para que le vaya a dedicar X tiempo a consumir un contenido que tú hayas hecho. Hay un caso, y esto te va a gustar escucharlo, yo creo, y un caso donde sí veo un tipo de consumo más reposado es el tema de los podcasts, ¿no? Porque al final es la única actividad digital que te permite hacer otra cosa al mismo tiempo. Vamos, Sí. de forma simultánea, puedes estar conduciendo, puedes estar cocinando, puedes estar planchando, puedes estar corriendo, ¿sabes? O haciendo deporte. Es lo único que veo que todavía tiene alguna oportunidad de obtener una atención más o menos plena, ¿no? Del usuario, pero lo demás creo Sí. que vamos a tener que aprender a sobrevivir en este ecosistema e intentar que nuestra información que creemos que es justa, que es verdadera y que es noble, ¿no? Como decías tú, ¿no? Ujú. Eh, Encontrar las técnicas y las herramientas para, para que llegue al máximo de gente posible y que pueda competir en igualdad de condiciones con la que es falsa y busca manipular hasta cierto punto a los usuarios. Ujú. Yo creo que en ese sentido tenemos mucho que observar y que aprender de lo que ha hecho esta gente, Ujú. aunque lo hayan hecho a nuestro juicio con con un objetivo maligno o Sí. dudoso, como Mm. mínimo. Mm. No sé, también un poco lo decía también por si hay una oportunidad para aplicaciones o para canales exclusivos de información o ya eso también se ha ido, ya es todo red social y ya está, ¿no? Digo, yo creo que siempre la gran pérdida del periodismo en los últimos años ha sido esa, la pérdida del control del canal por el que circula la información. Ya no tenemos el control, ya no. Antes era el papel y el papel lo imprimía el periódico, ahora es la red social y la red social es Facebook. Entonces, Nada. estamos en una posición muy, muy, muy débil, muy débil. Sí, Pero bueno. no creo que vaya a cambiar, yo no Ya. sé. No, es muy También, difícil. O sea, quiero decir, Facebook se irá tarde o temprano. Bueno, no sé, ¿no? Pero quiero decir, los imperios suben y caen. Eso ha pasado siempre. Y le pasará a sí, Facebook y le pasará a todo el mundo. Pero es que lo que venga después será muy parecido, imagino. sí o no lo sé, es que claro, todo esto al final la conclusión es que Internet tiene el mundo patas arriba. Ya. Internet cambia muy deprisa Ujú. y, o sea, no sé, cuando ganó Obama las primeras elecciones, Facebook estaba prácticamente recién nacido y fíjate Sí. cómo ha cambiado la manera en que consumimos la información en 8 años, ¿no? Ujú. Bueno, a lo mejor dentro de 8 años, cuando termine el ciclo Trump, si dura 8 con el presidente siguiente que sea, Vitalicio, ya verás. nos encontramos hablando en otro podcast o en otra cosa que exista entonces Mm. y en un Facebook Live o en un algo live y el panorama estoy segura de que no tendrá nada que ver con el que hoy estamos describiendo. Y eso es también un poco lo interesante, ¿no? Es decir, es un momento muy confuso, pero también a mí me parece apasionante, ¿no? Es Mm. decir, mm,
para nosotros hay que estar, eso sí, más atentos a estas cosas cuando surgen. Yeah. Oye, pues hablando de eso y por aligerar un poco el tono de conversación, normalmente suelo hablar en el podcast de lo que ha pasado en el mundo de la tecnología y tal. Lo que pasa es que ahora estas semanas no hay mucho pasando, pero sí ha pasado un par de cosas curiosas con temas de aplicaciones y periodismo. Entonces tenemos, por ejemplo, que ha cerrado Breaking News, no sé si lo has visto, lo anunciaron ayer. Sí. Y la sensación que tengo es que muchas de las aplicaciones que dábamos como el futuro del periodismo el año pasado están como malviviendo a punto de cerrar o cerradas, ¿no? Ha pasado con Circa, ha pasado con Al Jazeera, ha pasado con muchos sitios. ¿A qué estáis jugando ahora en Univision? Y jugando, no lo digo, no es por quitarle importancia, hacéis un trabajo genial, pero del departamento de innovación, ¿qué os está llamando la atención? ¿Qué os está diciendo? Vamos a probar esto, a ver qué tal funciona. Pues mira, ahora mismo la verdad es que los experimentos más divertidos que hemos hecho ha sido con los bots, también de Facebook y Sí. con y también a través de mensajería, ¿no? Hicimos, bueno, mi compañero Guillermo López, a quien bien conoces, hizo un bot muy divertido para seguir la recta final de la campaña electoral y nos hemos encontrado teniendo conversaciones súper cercanas con los usuarios, ¿no? Sí. Hemos encontrado por su parte muchísima confusión, hemos notado que a veces en el contenido que hacemos, como nosotros sabemos tanto de las cosas generalmente, damos muchísimas cosas por supuestas, ¿no? Y Sí. hay veces que yo digo, madre mía, es que habría que empezar por contar cosas muchísimo más básicas. También hay que tener en cuenta cómo es nuestra audiencia. Es decir, que es mucha gente es inmigrante, acaba de llegar a Estados Unidos, desconoce el sistema político, es decir, todo eso, o sea, que no son en su mayoría nerds de la política como podía ser la audiencia de Purple, ¿no? También, hablando de Purple, hicimos una asociación con ellos y nos dejaron utilizar su herramienta y de hecho estuvimos haciendo fact-checking por mensajes de texto, ¿no? Porque nuestra comunidad, los hispanos en Estados Unidos usan muchísimo la mensajería, ¿no? Todo, tanto Facebook como WhatsApp, como los propios mensajes de texto. Y una de las cosas que estuvimos haciendo, un experimento muy divertido que bueno, yo lo distribuía con el trabajo que había hecho el equipo de datos, que han sido los verdaderos promotores del detector de mentiras y de todo el esfuerzo de fact-checking, era poner una frase de alguno de los candidatos y preguntarle a los usuarios, ¿crees que es verdad o mentira? Y bueno, íbamos respondiendo con emojis, dando pistas y bueno, pues una manera un poco de intentar hacer más digerible un contenido que de otra manera puede ser bastante árido. Nada, lo normal, lo típico. Lo típico. Me gusta mucho lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo muy bien. Bueno, y además, ahora en invierno os tengo mucha envidia, o sea que... Bueno, vente cuando quieras. Tengo que pasarme ahora a ver si en enero me cojo un avión, aunque solo sea para un fin de semana largo y nos vamos a Miami, a Key West o por ahí. Aunque solo sea por oír un poco de la nieve aquí en Nueva York. Pues así estaría que genial. pasaremos por ahí seguro, no te preocupes. Claro. Bueno, pues María Sánchez Díez, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. La gente que quiera escucharte, saber más de ti, leerte, ¿dónde te puede encontrar? Buenísima pregunta. Soy bastante mala autopromocionándome. Pues hay Yo que diría que en mi Twitter, que es @mimapamundi. ¿Y las páginas de Univision? Las páginas de Univision, por ahí estará mi firma. ¿No tienes página en Facebook? Sí, Mimapamundi también. Sí. Pues ya está. Mimapamundi para todo. Y tengo el perfil verificado, por cierto, que esa es una de las cosas que va a tener Facebook en cuenta a la hora de etiquetar contenido que pueda ser falso. Tengo que verificar el mío, todavía no lo he verificado, ahora que lo pienso. Bueno. Está bien. Bueno, pues Mimapamundi es la palabra mágica aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Y un saludo también a los que nos estáis escuchando. Como sabéis, esto es Binarios. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en @AngelJiménez. Esto es un podcast de tecnología en el que cada semana trato de hablar de la actualidad, de lo que ha pasado con alguien. En este caso, esta semana queríamos centrarlo en el tema de las noticias falsas, Facebook y un poco en la evolución del periodismo.
Como en otras ocasiones, voy a dejar con un podcast, con un pequeño extracto de otro podcast de la red de Cuonda, de la que Binarios forma parte. En este caso, y aunque suena un poco de autopromoción, os voy a dejar con un extracto del último episodio de New Game Plus, que es un podcast que tenemos sobre videojuegos, que está genial, a mí me encanta, y tanto si os gustan los videojuegos como si solamente jugáis de forma ocasional, yo creo que eso pasaríais muy bien escuchándoos, porque son 4 amigos que lo hacen muy muy bien. En este último podcast además ya han llevado un quinto, que soy yo, pero ha sido para una cosa muy muy particular. Normalmente son ellos 4 y es muy muy divertido escucharles. Os dejo con un pequeño extracto del último programa y, como sabéis, podéis encontrar más información en www.cuonda.com. Lanzamientos muy importantes, de hecho demasiado importantes, tanto que se han demorado en el tiempo más de lo que nos habría gustado. Y son 2, The Last Guardian y Final Fantasy XV. Desarrollamos el otro programa, un poquito de nuestras primeras horas. Ahora hemos jugado muchas horas. Y el último juego de todos, que lo veréis en el título seguramente, es Dead Rising 4. Digamos que es un título un poco más pequeño en cuanto a importancia mediática. Es que es difícil estar al lado de exacto. de estos 2 titanes. Exactamente. Pero sigue siendo una buena distracción después de toda la seriedad que pueden tener estos juegos, ¿no? Es lo más desenfadado, el postre, y es una buena guinda para el pastel de las Navidades, porque al final Dead Rising es lo que es, y a quien no le gusta masacrar zombies, ¿no? Empezamos por The Last Guardian. Sí. No vamos a reventar el juego, obviamente. De todas maneras, tengo una idea, acabo de improvisarla. ¿Qué os parece si ponemos en el podcast desde cuándo hablamos hasta cuándo dejamos de hablar? Sí, a mí de este juego. Hay gente que no querrá saber absolutamente nada. La piel fina está ahí a la orden del día y vamos a intentar ser muy elegantes y muy comedidos, pero por si acaso. De hecho, vas a intentar serlo porque Paco y yo todavía no hemos jugado el juego. Eres el único que lo ha jugado. Yo de hecho, el otro día, cuando Pedro ya tenía el juego, dije, no comentes nada en el juego, no quiero saber absolutamente nada del juego. Y ahora estoy aquí sentado. Yo no puedo saltar esta parte. No nos podemos ir al cuarto baño a cerrarnos. Exactamente. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.